En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 77 de la tercera temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre el tema del suicidio y la prevención. Ya antes habíamos tocado estos temas en el capítulo 20, llamado Ante el suicidio, aceptación y amor, y el capítulo 39, que es ¿qué pasa con el suicidio? Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Qué tal, Ricardo? Pues yo muy contento, como siempre, tener la oportunidad de compartir este espacio contigo y también con nuestros invitados que pues cada vez que vienen nos dan la oportunidad de poder platicar, analizar y discutir sobre temas que son bastante interesantes. Sí, por supuesto, siempre nos quedamos con mucho. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompaña de nuevo desde Argentina nuestro colega el psicólogo Matías Zeitune, quien tiene una formación en psicoanálisis y una especialidad clínica en atención infantil y adolescente. Bienvenido, Matías, es un gusto tenerte de nuevo por acá en el programa. Es un placer volverlos a tener de vuelta y la oportunidad les agradezco mucho. Sino más bien nosotros muy agradecidos en ese sentido con temas tan interesantes y poder compartir desde lejos también este tipo de temas. Y bueno, ya estamos platicando también en la cuestión del programa para todos los que nos están escuchando apenas o que dicen, bueno, quiero escuchar el programa. Tenemos ahora una sección de una nota que sale de repente en las noticias y que puede generar alguna cuestión de debate o también de cómo podemos reaccionar a este tipo de situaciones. César, ¿pudiste encontrar alguna nota de esta semana? Sí, fíjate que encontramos por ahí una publicación que ya se había publicado hace algún tiempo, pero que recientemente está teniendo esta cobertura, ¿no?, un poco más amplia. Se está convirtiendo en un trending topic y trata precisamente acerca de una maestra que, bueno, si ustedes la quieren buscar, se llama Sara Vanessa Cárdenas, que publicó un tweet en donde expone que estaba calificando algunos trabajos de sus estudiantes y una de ellas entregó un ensayo en lenguaje inclusivo. Indica que le puso una calificación de 1 y que para recuperar esta materia, pues debía hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas para que aprendiera verdaderamente lo que es la inclusión. Entonces, esta es la nota que está publicada, que ya tuvimos oportunidad de verla y que pues sería interesante que nos puedan compartir cuál fue su primera reacción o su primera impresión después de leer o de enterarse de esta publicación, para que tanto nosotros como los que nos están escuchando pues también puedan dar su opinión, su punto de vista, si coinciden o no con lo que esta maestra, con la decisión que tomó o qué habrían hecho en todo caso. Matías, ¿te gustaría ser el primero en que nos pueda compartir tu punto de vista con respecto a ese tema? Bien, ahora que la escuché, lo primero que pienso es que, bueno, es un tema que no hay respuestas correctas, ¿no? O sea, es un tema muy complejo, muy subjetivo todavía y que está en proceso, ¿no? Siento que cuando empezó a aparecer este tema era casi inaudible. Hoy creo que la escucha es un poco más amplia, pero bueno, como todo proceso, lo mejor es no acelerarlo y presentarlo ya en cuestiones educativas a este tema de una forma como de presión, ¿no? Como ya ponerlo en un examen de forma como un actor de rebeldía, sin preguntar, ¿no? Suponemos que no preguntó este alumno o esta alumna, decir, che, mira, quiero escribirlo de esta manera, ¿no? Y la reacción de la profesora de un 1 y tomá, ahora querés algo inclusivo, hace esto. No, es como que las reacciones se notan baja tolerancia, tanto del que quiere que esto ya sea parte como el que quiere que no sea parte. Como que para mí lo recomendable es poder discutir todavía de estos temas porque hay mucha apertura que necesitamos tener como sociedad a nivel mundial y como sociedad a nivel país, en cada país, de cómo trata de incluir y de tolerar y de aceptar las diferencias, que en definitiva pienso que es solo eso, una diferencia. Muy bien, excelente comentario. Muchísimas gracias, Matías, por este punto de vista. Ricardo, de tu parte, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué opinión tienes con respecto a esta nota?
Pues la verdad se me hizo muy padre de parte de la maestra, porque bueno, entiendo que este tipo de nueva generación que está metiendo este lenguaje inclusivo en el sentido de cambiar una letra, de cambiar algunas cosas del lenguaje ya establecido, son situaciones que se están dando, ¿no? Que se están moviendo demasiado. Creo que tiene que ver con nuestra generación. A lo mejor yo desde mi punto de vista puedo tener alguna postura, pues a lo mejor muy antigua, porque pues en mis tiempos hablábamos con F y nos criticaban bastante y nosotros era como algo natural, algo novedoso. Entonces entiendo que también nuestra generación tenga como situaciones muy parecidas, pero se me hizo muy padre parte de la maestra, porque también es bien importante saber las bases, la cuestión de la comunicación inclusiva, cómo se hace, si es braille, si es lenguaje de señas. Por supuesto que es bien importante aprender eso, hasta pareciera como muy específica. No es para todos, aunque pareciera que es para todos, no es para todos, porque también tiene que ver por ese estilo, ¿no? De cómo se van manejando algunas cosas, pero también el hecho de que, bueno, se respeta mucho lo que se esté pensando, pero de igual forma creo que también está esa visión de que puedan verlo desde un punto de vista. Creo que en todas las primarias y en todas las secundarias, en todos los niveles de grados de estudio, debería enseñarse mucho la cuestión del lenguaje inclusivo en el sentido del lenguaje de señas, en el braille. ¿Por qué? Porque creo que son cosas básicas para poder incluir a todo tipo de personas con situaciones que le afecten. Pero se me hace muy bien. En ese sentido, creo que sí, un aplauso para la maestra en esa parte. No lo veo como algo de que no lo aceptó, no lo está rechazando. No, creo que más bien le está enseñando y aportando otra información. No es que esté diciendo que esté mal, no, más bien le está diciendo, mira, ese es el lenguaje inclusivo que nos puede facilitar muchas cosas. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias también por tu aportación. De mi parte, bueno, sí, por supuesto que es un tema que ahorita está pues muy presente y que tiene sus complejidades. Yo quisiera compartir que, por ejemplo, en la universidad doy clases de educación especial, entonces el tema de la inclusión es bastante importante y muy relevante, lo cual no está solamente enfocado en el tema que tiene que ver con este tipo de planteamientos políticos o filosóficos en cuanto a las identidades, sino, por supuesto, pues tiene que ver con la inclusión de personas que presentan algún tipo de discapacidad y que también típicamente son discriminados porque pues no se les toma en cuenta, no está en consideración. Yo creo que desde mi perspectiva particular habría sí, quizás me habría ido por el lado de la maestra, aunque con un giro distinto, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí es importante también reconocer y poder incorporar a estas otras formas de pensamiento que representan un tipo de lenguaje parcialmente inclusivo, precisamente porque haría falta incorporar esos otros aspectos que tienen que ver con las personas que pues utilizan la lengua de señas y el sistema braille, por lo cual pues yo le plantearía a la alumna, bueno, si realmente te quieres comprometer de manera total en lo que es un tipo de comunicación inclusiva, pues entonces, además de poder incorporar los criterios que tú quieres de parte de tu propia filiación política, pues entonces súmale la parte de la lengua de señas y súmale la parte del braille. Entonces ahí sí sería completamente inclusivo el asunto. Entonces no sería como del todo descartar, ¿no? Como este tipo de políticas que están actualmente en boga, en las cuales yo particularmente tampoco estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, es como ser flexible y tener apertura y además sí incorporar de una manera mucho más completa e integral estos otros aspectos que también son muy relevantes. Sí, no, excelente, César. La verdad es que son temas muy interesantes y estas notas muy productivas en ese sentido, principalmente porque luego es como desde qué punto de vista también lo podemos ver. También hay algunas noticias que luego las exageran, ¿no? O las cuestiones amarillistas que no nos permiten ver algunas otras cosas. Y ya luego es como irnos con toda la masa, ¿no? Pensar como también están pensando los demás o llevarnos como la misma razón que los demás tienen. Y bueno, aquí estamos también debatiendo esto. Y en esta parte, para seguir con la cuestión del programa, comentar a todos los que nos están escuchando la dinámica que manejamos. Hacemos alguna secuencia de preguntas. Si estamos de acuerdo o en desacuerdo, en la primera ronda las preguntamos y comentamos esa parte. En la segunda ya comentamos el por qué estamos en esa postura. Posteriormente hacemos un juego de rol en donde vemos esa parte un poquito en la práctica, cómo sería el tema que estamos tocando. Y finalmente compartimos alguna información en cuanto a libros, artículos o algún material que nos pueda funcionar bastante y servir de apoyo para el tema que estamos trabajando. Así que si todos están de acuerdo, pues comenzamos con la primera pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y hablando en esta cuestión del tema del suicidio y que ya habíamos platicado y que es un tema también muy interesante, pues ya en estos tiempos y más que nada en estos días, que es como esta cuestión en donde se hace más alusión en la prevención del suicidio, es muy importante checar algunas cuestiones y más en el sentido de cómo es que
muchas veces no se puede interpretar si está bien o está mal, o desde qué punto de vista o área lo estoy tomando el que me quiero quitar la vida. Pueden ser muchas cosas. Ya lo platicábamos en otros programas, que para todos los que no han escuchado esos programas, que son el 20 y el 39, vayan rápido a poder escucharlos porque son muy interesantes. Platicamos precisamente de eso. Si una persona que lo hace es cobarde, una persona que lo hace al contrario es valiente, qué tipo de situaciones pueden existir. Sin embargo, siempre puede existir una cuestión, y viéndolo desde un punto de vista en el inconsciente, ¿qué tanto probablemente una persona se puede estar dañando o evitando? La primera pregunta sería, ¿la idea de suicidarse viene de un autocastigo? Matías, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Qué buena la pregunta. No estoy de acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la idea de suicidarse viene de un autocastigo? A ver, yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero más a la mitad. Más a la mitad. Ok, ahorita nos expliques. Y yo digo que estoy en desacuerdo. Aquí hay un poco de polémica, 2 en desacuerdo, 1 de acuerdo, pero un poquito a la mitad. Vamos a checar el porqué de la situación. Matías, ¿por qué estás en desacuerdo? Pienso que el autocastigo a niveles, pensándolo desde mi línea teórica, que es el psicoanálisis, a niveles inconscientes, no tan asociados directamente a algo tan profundo como algo que lleva a la muerte en sí mismo directamente, pensando el suicidio directo, como lo que se llama del psicoanálisis el pasaje al acto en relación a ir directo a hacerlo, ¿no? Eso es el final de algo. El autocastigo, como el autorreproche, de alguna manera, como el sentimiento de culpa, pueden estar asociados a cuestiones más de otro margen, llevados de alguna forma a poder pensarlo como la persona que come de más, la persona que de alguna manera se autoboicotea. Son cosas que no son tan profundas directamente como yo la pienso y como yo lo trabajaría, como si viene un paciente con un caso de decirme me quiero matar. Lo pienso de esa manera. Ok, de acuerdo, muy interesante, Matías. Muchas gracias por tu aportación. César, ¿por qué estás de acuerdo, pero un poco más a la mitad? Ok, voy a tratar de pues ser claro, ¿no? Con mi respuesta que todavía estoy formulando en mi mente. Pero el punto es de que, bueno, a ver, el suicidio es una forma de un comportamiento autolesivo, ¿no? Autodestructivo, que en este caso entra en lo que podemos clasificar las conductas autolesivas directas e indirectas. Las indirectas pues serían muchos conductos o comportamientos que no necesariamente llevan a la persona directamente a quitarse la vida, pero que a largo plazo, a mediano plazo, sí le provocan algún tipo de daño, ¿no? En su integridad. Y el tipo de conducta autodestructiva más directa, pues sí es directa, es quitarse la vida de manera muy directa y efectiva, ¿no? En este caso, pueden haber de fondo distintas motivaciones y factores que puedan llevar a una persona a esto. Entre esa diversidad, una de ellas sí podría ser efectivamente la cuestión de el provocarse a sí mismo la muerte por una cuestión que se deriva de un sentimiento de culpa. Y tradicionalmente o típicamente en nuestra cultura, pues tenemos esta noción, ¿no? De que si nos sentimos culpables por algo que nosotros hicimos, que causó algún daño a nosotros mismos o a otra persona, pues la consecuencia directamente es un castigo. Y parte de ese castigo, pues puede estar implicado para la persona, ¿no? Dentro de sus interpretaciones y nociones de lo que pues podría llegar a ser por la intensidad quizás de la culpa que llega a sentir, pues es el directamente quitarse la vida en cierta forma, como para poner un alto, un límite a el tipo de efecto que está causando, pues a veces simplemente con su sola presencia. Entonces, desde esa perspectiva, por eso diría que sí, aunque, pues por supuesto no totalmente, porque hay otros factores que también podrían llevar a la persona a quitarse la vida. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo escuchándolos también, y bueno, también con mi punto de vista en el hecho de que que estoy en desacuerdo, tiene que ver como por ese lado. Puede existir a lo mejor otros factores y no necesariamente la cuestión del autocastigo, porque en algún momento sí, me he portado tan mal, he cometido tantos errores, me han dicho tantas cosas malas, la verdad es que la he regado en toda mi vida, que pues sí, prefiero mejor ya terminar con ella. Pero también en algún punto es como la cuestión de sentirse uno ya más tranquilo,
porque la sensación de suicidarse, esta idea de suicidarse, pues ya es como terminar con todo, ¿no? Ya no me voy a preocupar, ya no va a haber más cosas. Entonces no necesariamente la cuestión como de que sea algo malo, a lo mejor no un autocastigo, sino sería una cuestión como de autosanarse, ¿no? Felicidad, de buscar como una terminación de todo aquello que me está afectando, pero por supuesto tiene que ver con ese sentido, que muchas veces también es por la cuestión del autocastigo, que tanto lo genero de esa manera para que llegue esa información. Y es que es un tema muy interesante y muy amplio, viéndolo desde muchos puntos de vista. Y ahorita que comentabas, Matías, esta cuestión, ¿qué tanto a lo mejor el autosabotaje también puede ser como parte de esa cuestión de llevarme al peligro constantemente con tal de no hacer las cosas? Que para eso viene la siguiente pregunta. Y algo muy importante, un concepto que me gustaría desglosar un poco, que es el concepto del acting out. Algo muy interesante en esta parte. El acting out hace referencia a las expresiones de los recuerdos inconscientes a través de una acción en la conducta. Y bueno, y para eso va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. El acting out también es una forma de pequeños suicidios inconscientes o tolerados inconscientemente. Matías, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que el acting out también es una forma de pequeños suicidios inconscientes o tolerados inconscientemente? Fíjate que me vas a tener que explicar un poco la pregunta porque yo no estoy familiarizado como con esos conceptos. Sí, tratando como de explicar, ¿no? La parte del concepto. Ese concepto del acting out es como si fuera un actuando hacia afuera, ¿no? Como dando el paso. Y entonces son como esas situaciones inconscientes que salen a través de nuestra conducta, pero sin que nosotros lo hagamos directamente. Es como en esa frase que es que hago esto y sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué tanto eso, las cosas que nos pueden llevar a un peligro, pueden llegar a ser como un tipo de suicidios muy inconscientes o que los toleramos inconscientemente y nos dañamos a cada momento? O sea que la persona, aún sabiendo que eso lo pone en riesgo o que puede terminar con su vida, se siga exponiendo a situaciones que continuamente lo pongan en riesgo. ¿Sería algo así? Exacto. Sí, porque es como esa cuestión de es que oye, no tomes porque... Y que lo hace de forma como involuntaria. Sí, involuntaria o viéndolo como una cuestión muy natural, ¿no? Acabas de romper con tu pareja o te divorciaste, ya no estés tomando. No, es que sí, ya no voy a tomar, yo sé que está mal. Y luego lo ves bien borracho, ¿no? O ves que tuvo un accidente porque se subió borracho, ¿no? Bueno, no sé si mi respuesta va a ser como coherente, pero diría que estoy, de acuerdo. De acuerdo, ok. Yo por mi parte... también estoy de acuerdo. Vamos a ver. Aquí el único que está en desacuerdo es Matías. Vamos a ver por qué. Ya se generó un poquito de polémica. Matías, cuéntanos por qué estás en desacuerdo. Voy a ser breve, pero desde el psicoanálisis, el acting out lo pensó, o sea, se piensa desde los conceptos de Lacan, y el psicoanálisis, o sea, agarró el concepto de acting out y empezó a tejerlo hasta hacer una frazada. Quiero decir, es muy importante el concepto de acting out y de pasaje del auto para el psicoanálisis porque explica algo que sucede mucho en la adolescencia y es muy fácil de verlo en la adolescencia. Yo trabajo con adolescentes, entonces esta herramienta de poder visualizar esto y entender desde el psicoanálisis, ¿no? El acting out se puede pensar como un gran llamado de atención. Es el famoso llamado de atención que uno dice, está llamando de atención y aparece la autolesión no la intención de matarse, del suicidio en sí mismo, sino de lesionarse para hacer un llamado de atención, lo que se dice a un otro. Ese otro representa la figura de mayor responsabilidad y de mayor afecto para el adolescente, para la persona, para el sujeto. Es un concepto muy complejo. ¿Por qué? Porque poder pescar qué es acting out, qué es pasaje al acto, te puede salir mal si no lo sabes utilizar y entender. Porque vos decís, es un acting out. Mañana lo hacen, ¿eh? O sea, es es tener mucho olfato y mejor no arriesgarse, mejor no dudar. Entonces, desde este concepto pienso que el acting out no está directamente puesto en la intención de querer llevar inconscientemente a un suicidio, sino a poder llamar la atención de la otra persona de la forma en que sea necesario hasta el límite más grande que tiene el ser humano, que son dos, la sexualidad y la muerte.
Si no es con la sexualidad, va a ser con la muerte. De alguna manera me vas a dar bola. De alguna manera me vas a tener que prestar atención. Excelente, muy bien. Muchas gracias por tu aportación. Ya que lo comentas de esa manera, pues voy a cambiar de opinión. No te creas. Ahorita comentamos porque está como masticando mucho el tema. Oye, sí, fíjate, ya viéndolo de ese punto. Pero bueno, vamos a escuchar el por qué estamos en esas posturas. César, ¿por qué estás de acuerdo? Por eso decía que no sé qué tanto iba a corresponder la respuesta con lo que era la pregunta. Pero bueno, lo que yo podría decir que sí estoy de acuerdo es que muy posiblemente la persona no tiene la certeza de por qué actúa de determinada manera que pueda ponerlo en riesgo y que pues sí, efectivamente pueda tener ese significado, que pueda interpretarse de esa forma, como en el sentido de que está llamando la atención de alguna manera. Quizás no tiene claro sobre qué, ni siquiera la propia persona ni los demás que estamos en el entorno, y solamente nos dejamos llevar por lo que pues de manera inmediata y de forma simple pues está ocurriendo, ¿no? Que se quiere quitar la vida, pero que muy posiblemente en el fondo no sea esa su primera intención, y que quizás lo que desea es expresar, poder comunicar o compartir algo que le está generando internamente una sensación de miedo, de preocupación, de ansiedad, pero que no cuenta con las palabras para poderlo expresar, para poderlo comunicar de manera clara y de forma directa. Y no solamente con las palabras, con la seguridad, la confianza de poderlo hacer, porque luego pues es bastante común que en nuestro entorno pues tampoco haya demasiados oídos que estén dispuestos a escuchar de manera asertiva, y que en cuanto uno empieza a plantear el que tiene este tipo de ideas acerca de quitarse la vida, de morir o de ya no existir, o que quizás no deseara que ya terminara nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pues inmediatamente recibimos estos mensajes en los que pues automáticamente nos paran, ¿no? y nos bloquean como esa posibilidad, diciéndonos que no estamos pensando en eso, que no deberíamos de hacerlo, que debemos de pensar positivamente, cuando internamente la persona se está sintiendo muy mal, pero que llega un punto en el que ya no lo comunica, ya no lo expresa, porque pues nunca alguien estuvo con la disposición de poderle escuchar, y mejor se lo calla, se lo guarda, pero todo eso va a surgir de alguna forma, y quizás pueda ser a través de este tipo de conductas autolesivas que pues sean esa llamada de atención, justamente como decía Matías, en el sentido de que bueno, algo está pasando, algo está sucediendo, no sé quizás explicármelo a ciencia cierta, pero algo está pasando y puede ser una oportunidad para que sí podamos acercarnos y acompañar o ayudar de la manera que esté a nuestro alcance. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, por tu comentario. Yo en que estoy de acuerdo, bueno, tiene que ver con la cuestión de cómo es que nos exponemos constantemente con ese tipo de situaciones, porque sí, como bien lo mencionó Matías, es esa cuestión del llamado de atención, cómo estoy mostrando algunas cuestiones y me estoy exponiendo a través de muchas situaciones inconscientes que se tienen que resolver, y de alguna forma pareciera que es tolerable la parte de este suicidio como inconsciente, porque es la situación en donde nos exponemos constantemente en la parte del peligro. Mientras más peligro existe, y por supuesto en la adolescencia, es como más llamativo, es más emocionante. Entonces no es que me puse bien borracho, no es que me tomé casi todo 1 litro de alcohol sin respirar, ¿no? Y eso fue muy, muy bueno. Entonces pareciera que también confundimos algunas cosas de peligro con una cuestión de que es algo muy bueno, pero también es una forma en que estamos dañándonos a nosotros mismos sin saberlo. Y creo que también tiene que ver mucho por las cuestiones culturales en diferentes lugares, en diferentes a lo mejor países en ese sentido, como vemos algunas cosas, pero que también son como autolesivas y no alcanzamos a percibir qué tan bueno es. No sé cómo lo manejen también allá, Matías, en Argentina, pero por lo menos acá en México tenemos la cuestión de que el amor tiene que ser sufrible, ¿no? Porque si no, no es amor por completo, hasta la poesía que tenemos así lo menciona, y de alguna forma pues se va exponiendo de esa situación. Y yo diría que sí, hay una cuestión como muy inconsciente que se llega a tolerar como de estas ideas suicidas, pero que no se llevan completamente al acto, sino nada más son como ese empuje constante que se hacen de las cosas. Entonces, bueno, yo creo que es un tema, sí, muy interesante, muy amplio en ese sentido, y aparte conocer algunas cuestiones también por ese lado. Por eso al principio comentaba el término, para estar un poquito más allegados, porque dije, ¿cómo lo puedo explicar en una pregunta que no sea tan larga? Bueno, explico un poquito el tema y luego lo comento de este lado. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación de esto? Sí, yo quisiera compartirles una cosita para que está bueno lo que estamos hablando, porque creo que esto de los pequeños suicidios está bueno poder pensarlo, como lo estás diciendo, y también pensarlo como muertes simbólicas, ¿no? Pequeñas muertes simbólicas, no son reales, sino formas de poder a veces querer que algo dentro nuestro muera. Como no lo puedo matar, necesito ahogarlo con alcohol, necesito lastimarme para que se vaya,
todo a niveles simbólicos, que el simbolismo es lo que nos domina básicamente, o sea, es la forma que tenemos de transmitir lo que, como bien dijiste también, César, por la palabra, porque por la palabra no todo lo podemos decir, sino con actos, por eso acting out. El acting es justamente eso, es poner en cuerpo lo que quiero decir con la palabra. Como no lo puedo decir porque no hay escucha del otro lado, porque no estoy siendo atendida o atendido, no me están dando bolilla, no me están prestando atención. Bueno, ahí va. Y el peligro es el pasaje al acto. 13 razones, eso después lo voy a comentar. 13 razones es una serie de... Se ve el acting out y el pasaje al acto, pero después se los voy a mencionar eso, al final. Perfecto, excelente. Muchas gracias por tu aportación, Matías. La verdad es que nos ayuda bastante también para nosotros y todo nuestro auditorio comprender un poquito esta cuestión de los temas que luego llegan a ser algo complicados. Pero bueno, siguiendo esa cuestión y estas situaciones a lo mejor muy inconscientes de cómo nos exponemos y cómo también, como bien lo mencionas, Matías, la parte del símbolo. La siguiente pregunta es esta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Las personas masoquistas tienen un grado de ideación suicida? Matías, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Re difícil. No estoy de acuerdo. Ok. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que las personas masoquistas tienen un grado de ideación suicida? Yo ahora voy a coincidir, tampoco estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Yo diría que estoy de acuerdo, nada más para llevar a la contraria, porque tengo por ahí un punto de vista muy importante, pero sirve que hacemos polémica para ver qué dice también la gente. Matías, ¿por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque el masoquismo, el punto de placer está justamente en el dolor. El placer está en el dolor, que me duela. Una vez que me está doliendo y estoy por perder la vida, ya no puedo decir si me duele o no, no puedo poner, el placer lo pongo en la vida. Por eso hay un texto que se lo recomiendo a quienes, uno de los textos más complejos de Freud, el problema del masoquismo, el problema económico del masoquismo, porque justamente lo económico viene a decir la ganancia entre placer y displacer, el placer puesto en el sufrimiento, en el dolor. Es muy complejo lo que estamos hablando a niveles complejísimos. Para mí el suicidio es hacerlo. El suicidio es ir y hacerlo. No hay nada ahí. No entra una bala, no entra nada. Es muy peligroso el suicidio porque de alguna forma es ir y hacerlo. Ir directamente y hacerlo. Y terminar con mi vida. Como alguno de los dos había mencionado algo con respecto a que es como una salvación. Esto que lo había dicho vos, Ricardo. Es un final que hasta tiene un tinte de felicidad casi, desgraciadamente. En los casos más graves. Pero bueno, eso es lo que pienso. Excelente, muchas gracias, Matías, por tu aportación. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo y creo que yo lo vería desde una perspectiva en el sentido de cuál sería como la connotación de cada caso, ¿no? O sea, sí es posible que haya este tipo de factor autolesivo en el tipo de acciones o de comportamientos que van por la línea de este tipo de conductas autolesivas que pudieran tener que ver con un poco de ideación suicida. Pero la diferencia que yo notaría es justamente el sentido que tendría en el caso del masoquismo, que sí es una sensación de dolor, pero cercana al placer sexual. Que en este caso no tiene necesariamente un tipo de planteamiento o de idea que vaya relacionada con el de perder la vida, sino solo el percibir la sensación de dolor por el placer que produce. Sí creo que tendría esas diferencias, ¿no? Porque por otro lado, la otra implicación sí incluiría el tipo de ideas que pudieran llevar a la persona a la idea de que eso le pueda conducir a la muerte. Y si no está ese elemento, entonces yo creo que pues no encaja con la idea de que necesariamente una persona masoquista pues tenga una idea de perder la vida. Ambas creo que sí tienen como elementos similares en cuanto a la sensación que produce y al efecto que trae consigo. Finalmente, cuando uno se produce un tipo de lesión que provoca dolor, pues automáticamente se activan la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionadas con la sensación de alivio
qué es lo que nos produce esta sensación de placer. Pero creo que la motivación y el fin que sigue cada uno de ellos sí se puede diferenciar claramente. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo en qué digo que estoy de acuerdo, les digo, además de estar en contra de ustedes más para generar polémica, es porque yo sí considero que existe un grado de ideación suicida en el sentido de la parte en auto, ¿no? O sea, yo me hago. Porque bueno, de alguna forma la cuestión del placer, por supuesto, viene a través de ciertas sensaciones. Si yo me masturbo, yo estoy autoerotizándome, y si yo me suicido, yo me estoy auto quitando la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces pareciera que es como esa situación. La situación va en que yo me hago a mí, aunque sea una parte de satisfacción y otra parte de lastimarme y ya no querer vivir. ¿Hasta qué punto a lo mejor esta situación del masoquismo es llevarme como al mejor acto final, el acto de del orgasmo al momento de morir? No sé si me doy como a entender. Espero que sí, igual es tanto nuestro público diciendo qué está diciendo, ¿no? A lo mejor por ese lado. César quiere decir algo. Sí, César. Ahí yo notaría otra diferencia, justamente a partir de lo que estás diciendo, porque el tipo de lesión ahí se produciría por el lado que a lo mejor iría por la cuestión de la ideación suicida, en que yo me lo estoy produciendo a mí mismo y me produce esa sensación de dolor y de placer. Quizás, ¿no? Hasta cierto punto, cierto nivel. Y por el otro lado, el masoquismo puede ser que esto viene de otra persona ajena a mí. Es como la cuestión de las cosquillas, ¿no? Si yo me provoco a mí mismo cosquillas, pues puede que no sienta nada. Pero si alguien más me lo provoca, ahí sí me retuerzo y todo. Y en la parte del masoquismo creo que ahí también viene esa diferencia, ¿no? Cuando yo lo recibo de alguien más, puede producirme esa sensación de dolor placentero. Pero si yo me lo provoco a mí mismo, con esa misma intención masoquista, posiblemente no lo perciba de la misma manera. Ok, de acuerdo. Sí, muy interesante esta parte. Matías, ¿quieres comentar algo? Sí, con respecto a esto de pensar en ideación suicida. De alguna manera, la forma en la que, como yo lo pienso, la persona que desgraciadamente, decide definitivamente acabar con su vida, de alguna manera, para poder hacerlo, tiene que haber muerto antes. Parte de esa persona tuvo que haber muerto muchas cosas dentro antes. Para tomar esa decisión, no se toma esa decisión en fresco. Hay algo dentro de esa persona que dejó de vivir ya antes de quitarse la vida. Entonces, el masoquismo es una manera de sostenerse en la vida, patológicamente puesta en el dolor, que no lleva depende como decía, en el contexto sexual, está socialmente aceptado, entre comillas, pero está socialmente aceptado. Es como que está bien ubicado ahí, encontró un lugar, el masoquismo, para poder alojarse. Pero si vos lo llevas al trabajo, si vos lo llevas a las amistades, a los vínculos masoquistas, en donde me dejo maltratar, no, hay otros puntos en donde el masoquismo se ubica y no se halla porque encuentra una disfunción, un punto en donde no se desarrolla. Ya pensando en el suicidio es directamente hacerlo. Por eso es la diferencia que yo que está bueno esto, ¿no? Porque los escucho a ustedes y también pienso y reformulo y me hacen repensar, pero está buenísimo. Eso es lo que pienso. Excelente, muy bien, ¿no? Pues las aportaciones creo que son bienvenidas en muchos aspectos, en el sentido de debatir, porque también es como esa situación en donde lo ponemos. Por supuesto, estoy de acuerdo en que el masoquismo sí es como viene desde alguien más y sigue siendo la parte de esa excitación por el dolor. Y cuando uno, claro, se masturba y que nada más es solo, también hay una excitación, pero la parte del dolor a la que yo me refiero es la cuestión del punto culminante, ¿no? La parte del mejor orgasmo que puede existir después de este dolor también puede ser la muerte. Entonces, bueno, yo digo que hay un grado, a lo mejor no pongo porcentajes en ese grado de cierta ideación, pero puede existir a lo mejor un grado en el sentido de ese dolor llevado hasta ese punto culminante a partir del dolor que sentimos. Y como bien habíamos mencionado, Matías, la cuestión del símbolo, que tanto esto representa para mí ciertas cosas de manera inconsciente hacia donde me dirijo. Entonces, bueno, yo sé que son temas que ya ahorita parece que podemos hablar mucho de este tema, dialogar bastante y debatir, pero bueno, también la cuestión del tiempo nos agarra en estos momentos y vamos con la última pregunta. Y bueno, esta ya tiene que ver, por supuesto, en otra parte. Es una pregunta que digamos que es doble, pero que va con lo mismo. No es de acuerdo o en desacuerdo, es más bien su punto de vista desde la situación que lo estamos viviendo. No tanto de la persona que llega a cometer el acto, sino la persona que está a su alrededor. Entonces, la siguiente pregunta sería: estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Ante un acontecimiento de suicidio, ¿cómo afrontamos el hecho de no haber podido ayudarlos
por más que se trató de convencerlo de no hacerlo? ¿Y cuál sería la forma de poder prevenirlo? Matías, ¿qué nos podrías compartir? Uf. Me ha pasado de pacientes, adolescentes, he trabajado, han tratado de ayudar a sus amistades en esta etapa. Acá yo trabajo con gente del sur, de todo el país, atiendo online, entonces trabajo con gente de todo el país, del norte y del sur. Y en el sur es uno de los sectores que mayor tasas de suicidio anuales siguen sosteniendo en este país. Entonces, lo que más pasa en la adolescencia es la etapa más compleja que existe en el ser humano. Entonces, lo que creo que para poder prevenir, como ayudar a mis pacientes, estoy diciendo lo que le diría y le dije a un paciente adolescente, o sea, comparto, la clínica la abro, ¿no? Lo mejor es poder siempre tratar de no querer convencer ni de esforzarse exageradamente a ocupar un lugar en esa persona de apoyo ni de ayuda. El complejo del suicidio es más allá de decirle al otro, va a estar todo bien, seguí así, vos sos genial. La persona no se encuentra en un estado de conciencia pura para poder adoptar esos aspectos de motivación y salir adelante. Es muy complejo. Por lo tanto, siempre recomiendo ir a un profesional, hablar con el adulto que esté a cargo de ese adolescente. Si es un adulto, profesional. Si no, esa persona, vamos al caso adolescente, hablar con padres, hablar con la institución, con el colegio, directores, maestros, en los casos de adolescencia. Siempre hablar con alguien que pueda ayudar a ese chico y que sea una institución, que sea un lugar, un establecimiento, no una persona sola. Y en el caso de que es un adulto, de la forma que yo siempre recomiendo es tratar de buscar un profesional psiquiatra y si no quiere esa persona, llamar uno, porque de alguna manera hay formas de poder evitar que la persona termine tomando esa decisión. Hay formas. En los casos más no tan severos, ¿no? O sea, a veces se une una enfermedad mental a nivel biológico como el Alzheimer, se unen otras cosas, la depresión profunda. Hay otros síntomas que se agregan a ese tema. Pero bueno, en líneas generales es lo que yo recomendaría en esos casos. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Matías, por esa aportación. César, en esa pregunta, ante un acontecimiento de suicidio, ¿cómo afrontamos el hecho de no haber podido ayudarlos por más que se trató de convencerlos de hacer lo contrario? ¿Y cómo prevenirlo? Bueno, primero iniciando con el tema de la prevención, creo que sí hay varias cosas que podemos hacer. Entre ellas, creo que una de las fundamentales es poder aplicar algo que es fundamental, porque implica el poder acercarnos con formas de intervención en cuanto a la prevención a la población que es más vulnerable, que en este caso son los hombres. Entonces es aplicando una perspectiva de género focalizada en quienes más de manera frecuente pues, realizan este tipo de actos, que son los varones. Entonces, en este caso, creo que sí está implicado un factor muy importante que tiene que ver con la manera en cómo se nos limita el poder expresar, comunicar, la manera en cómo nos estamos sintiendo y que además también está muy limitado el cómo podemos identificar y reconocer las distintas formas en las que se manifiestan las emociones en nosotros, que también ahí estamos un poco limitados. Eso yo creo que es un punto muy importante tener en cuenta, no porque las demás personas no importen, sino porque, bueno, es una forma de intervenir de manera muy objetiva en aquellas poblaciones en donde hay una mayor incidencia de este tipo de casos. Entonces yo creo que es importante hacerlo en ese sentido. Además de lo que también puede estar a nuestro alcance, que yo creo que es fundamental en el sentido de poder desarrollar esta habilidad, esta capacidad de poder escuchar sin la necesidad de juzgar o de emitir un juicio muy, no sé, influido por cuestiones políticas o por cuestiones religiosas, sino con la intención de realmente favorecer que la otra persona se sienta con la confianza de poder hablar, de poder expresar y comunicar aquello que está sintiendo, que está pasando. Y que pues eso es un punto yo creo que importante, porque entonces le estamos transmitiendo a la otra persona no con palabras, sino con nuestro gesto y con nuestras acciones que nos importa.
¿no? Que es importante eso que está haciendo, el acercarse a nosotros y que pueda encontrar en nosotros ese acompañamiento, no necesariamente con formas así muy, muy directas, ¿no? De dar indicaciones, instrucciones, sino simplemente la compañía. Eso es suficiente para que una persona pueda caer en cuenta de que le pueda llegar este mensaje de decir, no estoy solo. Si hay alguien que puede estar ahí, que me puede estar acompañando, en quien puedo confiar, porque me escucha. Yo creo que es algo muy importante. Ahora, cuando eso no es suficiente y cuando pues ya la persona toma la decisión, la determinación y ejecute el acto del suicidio, creo que, pues bueno, entra en el campo de lo que el otro individuo pues es como libre en cuanto a las decisiones y determinaciones que llega a tomar. Y por mucho que a lo mejor yo tenga la intención y la voluntad de ayudarle, pues no siempre va a estar a mi alcance. Y es parte también de lo que dificulta a la familia o al entorno de esta persona el que puedan llegar a trabajar el tema de la culpa, porque siempre pensamos que pudimos haber hecho algo y a veces no siempre es así. No siempre podemos estar en el lugar, a la hora y en el momento justo y preciso para evitar. Y pues es difícil, sí es complicado, porque pues implica pues obviamente la pérdida del ser querido, pero pues creo que parte del proceso, uno de los objetivos sería pues el poder llegar a liberarnos de esa sensación de culpa. Excelente, César, muchas gracias. Creo que nos ayuda bastante. Yo espero que todos los que nos estén escuchando puedan estar ahí tomando nota, porque son temas que tenemos que masticar y digerir muy bien, ya que no podemos pasar desapercibidos en ese sentido. Y por supuesto, en ese lado, y yo también comparto mucho esta idea que comentan, pues en el hecho de que ya hice algo y me siento como con ese remordimiento. Todo lo que hice no funcionó para que no hiciera esa parte. Y como bien lo menciona César, es una cuestión ya muy determinada de la persona. En algún momento yo iba a platicar ese tema con algún colega y sí comentábamos este punto de cómo es que se llega a nublar la mente, se vuelve una cuestión inconsciente y una persona toma un acto que si fuera consciente sería diferente. Pero cuando alguien toma el acto ya es bien consciente de que lo va a hacer. Muchas veces hasta lo planea. Entonces no necesariamente tiene que ser como por ese vínculo. Entonces en ese sentido no está en nuestras manos. Creo que es algo bien importante alcanzar a percibirlo. Lo que está en nuestras manos, claro que lo podemos hacer, que es parte de esa prevención, tratar de acompañarlo, escucharlo, mostrar interés en el sentido de lo que está comentando, porque luego pasa bastante, ¿no? Y nos portamos así como los psicólogos del IMSS, ¿no? De échale ganas, ¿no? Pasa esto, échale ganas, ¿no? Entonces pareciera que es una situación muy complicada por ese ámbito. Sin embargo, es la situación en cómo no va a ser exactamente lo que yo le diga, porque no estoy sintiendo yo lo que la persona está sintiendo y no le puedo decir, ve por tu familia, valora ese tipo de cosas, porque al final puede ser esa cuestión, manejar desde sus emociones. Entonces no tenemos ese control por completo, y el hecho de que nosotros nos sintamos responsables de la vida de la otra persona también conlleva esa cuestión de un bajón, ¿no? De emociones, porque no pude lograr que me entendiera o que viera lo bonito de la vida cuando no está en nuestras manos por esas emociones que no se pueden compartir. Espero explicarme con esa cuestión. Y en la parte de la prevención, por supuesto, yo siempre he creído, igual y si alguien nos está escuchando y que le pueda funcionar en esa parte, la cuestión como más subliminal, ¿no? Tratar de irlo empujando de poco a poco a que busque una cuestión de ayuda profesional, a que busque algún tipo de actividad que le pueda favorecer en ese sentido, pero que sea bajo una supervisión profesional, sin que suene como un ve al psicólogo o ve al psiquiatra, o es que lo que me estás diciendo no tiene sentido, mejor ve con esto porque tienes problemas. Porque comúnmente sucede, no tenemos esa comunicación asertiva cuando una persona nos comenta sus problemas y tratamos de evadirlos por completo. Y sucede mucho en esa situación. Entonces, bueno, creo que también es parte del proceso que podemos llevar a cabo. Y bueno, aquí terminamos las preguntas. Seguimos con la siguiente actividad, que es un juego de rol. En este caso va a actuar César y Matías. Va a ser un contexto, por supuesto, referente a la cuestión de la prevención y de última pregunta que habíamos hecho. En este caso, Matías, tú que eres psicólogo, vas a actuar como psicólogo en este caso, y tu mejor amigo es César. En este caso, el rol de César es que no es psicólogo, es una persona a lo mejor con otros estudios, pero César conoce o tiene un conocido muy cercano que ha comentado ciertas cuestiones de quitarse la vida, que ya no vale la pena vivir, que ya estoy harto de todo, no le encuentro sentido a nada. Y bueno, me acerco contigo, Matías, que eres mi amigo y que quiero saber en qué me puedes apoyar para saber qué es lo que puedo realizar. Vamos a verlo desde este punto de vista, porque bueno, sabemos que muchas veces cuando nos acercamos a algún amigo para un consejo respecto a esto, o lo mandamos directamente al psiquiatra o al psicólogo, o le comentemos que haga otra cosa diferente. Pero ya viéndolo desde un punto de vista a lo mejor psicológico que nos puede favorecer bastante, ¿cómo se daría este caso? Eso es la parte de los roles, y comenzamos en ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Oye, Matías, qué gusto verte. La verdad es que sí, tenía muchas ganas de platicar contigo porque estoy muy preocupado. La verdad es que
estoy pasando por una situación que no sé qué hacer, entonces pues me quise acercar contigo porque pues, eres psicólogo y yo creo que me puedes dar una buena orientación. Bien, César, comentame, ¿qué pasó? Pues mira, fíjate que hace apenas ayer en la noche se comunicó conmigo mi amigo Ricardo, y es que me está diciendo que ya definitivamente no quiere vivir. Me estuvo platicando ahí de muchos problemas que tiene económicos y que no ha podido salir de ellos. Y pues a mí me gustaría ayudarle, pero pues prácticamente estoy en las mismas, ¿no? Ni cómo poderle echar la mano en ese aspecto, pero pues parece que sí está muy ahogado en deudas. Y bueno, a eso se le suman también otros problemas o conflictos, ¿no? Que ha estado teniendo ahí con su pareja y los hijos y demás, y ya siente que definitivamente no puede salir adelante y no sé qué hacer. Pero escúchame, César, ¿te dijo que está dispuesto a hacerlo o lo sentís que es una forma de decir? Pues él lo que me dijo es de que ya, o sea, para él la solución es mejor quitarse la vida. Al final de cuentas, pues ya está como en el límite, no sabe tampoco qué hacer. Piensa que eso ya sería como la manera de resolver ese problema para él. Te tengo una pregunta. ¿Esto hace cuánto pasó? ¿Fue hace mucho o hace poco? No, pues apenas ayer me lo acaba de decir. O sea, por eso ahorita todavía estoy como muy asustado porque pues bueno, ya en cuanto me dijo, pues yo traté de decirle pues que no, o sea, que esa no era la solución, que no lo hiciera, que pensara pues también en su familia, ¿no? En qué iba a pasar con ellos, cómo se iban a quedar. Y pues bueno, estuvimos platicando sí un buen rato, pero ya al final pues no supe yo tampoco qué hacer y pues tuvimos que terminar la llamada. Ahorita pues no sé, o sea, me he estado tratando de comunicar con él, pero no me contesta los mensajes. ¿Y sentís que Ricardo es una persona que lo sentiste como que posiblemente lo pueda hacer? O sea, ¿realmente lo puede hacer? ¿O es que quizás charlando con él un poco más, a veces en estos casos poder verlo más seguido, yo qué sé, poder llamarlo, poder verlo mañana, poder estar más cerca de él, puede ayudarlo a no sentirse tan solo? Porque a veces pasa que este tipo de personas se sienten muy solas con los problemas, y si los problemas empiezan a ser acompañados con alguien más que le proporcione quizás una solución, porque él está en el medio de la tormenta, no se le ocurre una idea de cómo salir de esas deudas, está solo ahí. Entonces, cuando hay alguien que piensa fresco, que no está con esos problemas, puede quizás, ¿sentís que puede hacer que Ricardo pueda salir adelante si uno está más cerca? ¿Querés que lo llamemos después, salgamos? ¿Crees que pueda funcionar si hacemos algo así? Pues es lo que he querido hacer, pero te digo que no me contestan ni los mensajes ni las llamadas. Y pues hemos hablado, ¿no? O sea, antes, pero nunca me había platicado sobre esto, ¿no? Apenas me voy enterando que está en medio de estas deudas y que se siente así, todo, pues ya sin algo que le pueda dar una idea de que pueda salir adelante. Apenas ayer me va compartiendo, ¿no? Me va diciendo todo esto y pues me agarra de sorpresa, la verdad. O sea, yo no estaba ni enterado que tenía esas intenciones y ayer me cayó así como una bomba, ¿no? Te pregunto algo, vamos a hacer esto entre nosotros. ¿Vos crees que sería bueno poder hablar con la mujer de él? Pues yo digo que sí, por lo menos para saber. ¿Con los padres? Pues a lo mejor yo creo que también podría ser una opción. Quiero decir, en estos casos siempre es mejor buscar red, buscar gente que lo conozca y que aparezca. Armar red es, no estoy bancándome esto solo, porque es muy pesado uno solo con esto. Entonces uno arma gente, arma red, y hace que no solamente la persona se sienta acompañada, sino que también uno no está bancando esto sobre los hombros. Es muy pesado. Entonces quizás, yo qué sé, pudiendo hablar con la mujer, con los padres, con alguien más que vos conozcas, que Ricardo tenga buen vínculo, que podamos charlar. Pues sí, pero también lo que me dijo es de que no quería que los demás se enteraran. O sea, no querían que supieran que estaba pasando por todo esto. O sea, ni su esposa, ni su familia, ni nadie. Y a mí me hizo jurar que no le dijera a nadie tampoco. Ricardo, Ricardo es un loco. Nosotros en ese caso no tenemos que ser tan leales realmente frente a eso. ¿Sabes por qué? Porque él lo dice desde la angustia, desde el dolor, y no se está dando cuenta que esa propuesta es lo que hizo que termine así la situación, cerrándose. Entonces justamente te va a proponer lo mismo que se propuso a sí mismo y no le funcionó y lo trajo hasta ahora. Él no tiene todavía el momento para poder ver esto. Lo vamos a ayudar, pero no es el momento para poder hacerle caso a eso, porque él, por ponerse así, está tomando la otra decisión, que es acabar con su vida.
justamente nosotros vamos a tener que por lo menos hablar con estas personas, decirles que todavía está el tema muy delicado, no hablar con Ricardo, pero empezar nosotros a ubicarnos y tratar siempre de hablar con él. Escúchame, ¿él está trabajando en este horario, sabes? Pues no tengo mucha idea, pero si tú me acompañas Sí. Vamos juntos. Vamos a verlo y vamos a charlar con él, tomamos unas cervecitas, un cafecito y vemos el tema de las deudas, porque a veces las deudas las podemos resolver entre los tres. Una idea se nos ocurre. El tema de plata se resuelve con plata, no con la vida. Pero bueno, eso lo hablamos con Ricardito. Ok, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad. Dale. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Ricardo, estás acá. Bien. No, se la pusiste difícil, César, porque te decía una cosa y no, es que hasta a mí se prometía. Yo dije, no, le está cerrando ahí todas las posibilidades. Pesado. Pero bueno, creo que es algo que también se da bastante, ¿no? Que tanto, y es muy cierto lo que estás mencionando, Matías, la cuestión de cómo uno se siente y qué tipo de cosas pone al límite por la cuestión emocional, y que también comparte con todos los demás en el hecho de que ya no quiere y que no se metan, pero de todos modos lo está comentando. Hay una posibilidad de poder meternos porque hay comentarios al respecto. Pero bueno, en este juego de rol, me gustaría comenzar contigo, Matías. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Cómo lo sentiste? Que nos puedas compartir. Me hizo transmitir lo que puede llegar a sentir una persona en ese momento, que es una sensación de acorralamiento y encierro. Es lo que le pasa a la mente. Justamente a la mente le pasa que se siente acorralada, sin aire y encerrada. Y lo que te va a transmitir es eso. Lo que te va a mostrar es eso. Y uno va a empezar a sentirse igual, pero no tiene que hacerle caso a eso. Porque él está viviendo eso, porque así terminó por todo eso. Pero uno no está en esa situación. Entonces tenemos que lograr despegarnos. Difícil lo que estoy proponiendo. Esto así entre nosotros, facilísimo. Hacerlo en la vida es una complejidad. Pero creo que de alguna manera también lo que se puede observar es que muchas personas creen que se paga con la vida las cosas, las deudas, y esto no se paga con la vida. Pero bueno, eso es algo que lleva tiempo poder entenderlo. Ok, excelente. Muchas gracias, Matías, por esta aportación, este punto de vista. César, ¿cómo alcanzaste a percibir en este juego de rol tu papel? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que descubriste? O a lo mejor reiteraste. Cuéntanos. Pues no sé si se logró, pero yo sí quise transmitir como esta sensación de preocupación, de miedo, ¿no? De esta cuestión de desesperación, que pues finalmente somos personas empáticas, ¿no? O sea, tratamos o alcanzamos a ubicar cómo se está sintiendo la otra persona, y si somos amigos, somos personas cercanas, pues obviamente que eso que me está compartiendo, pues yo también lo voy a sentir con esa misma intensidad. Bueno, a lo mejor no con la misma intensidad, pero voy a alcanzar a tocar quizás un poco de lo que la otra persona se está sintiendo. Y creo que sí, es muy difícil, muy complicado lo que ahorita mencionaba Matías, pero es parte de cómo nosotros como familia, como amigos, pues también estaría a nuestro alcance el poder llegar a hacer, es decir, el no permitirnos estarnos contagiando completamente de esa misma sensación, para precisamente por lo menos tener un poco más de lucidez, ¿no? De flexibilidad en nuestro pensamiento, en la parte emocional, de poder sí quizás buscar alguna opción, alguna alternativa definitivamente, y por eso quise hacer esa pregunta en el momento, ¿no? O ese tipo de planteamiento, en el sentido de que pues me habías dicho, este amigo hipotético, que no le dijera a nadie, ¿no? O sea, precisamente porque a veces ahí se entra en conflicto la parte de la lealtad con lo que a lo mejor yo podría o tendría que hacer en ese caso. Y me parece que fue una respuesta muy acertada, porque en este tipo de condición en la que está en riesgo la vida de la persona, es necesario dejar eso a un lado y enfocarnos en lo que es importante, ¿no? Que por lo menos en este momento es el preservar a la persona, ¿no? Con vida, y que esto pueda implicar el actuar de manera más inmediata. Entonces creo que sí es bastante aceptado en este punto. Quizás en otros aspectos, pues sí, ¿no? Es importante cuidar la parte de la agilidad y todo esto, pero concreta y específicamente en este tema que tiene que ver con el riesgo suicida, ahí sí es necesario tomar decisiones que sean inmediatas y muy directas, al menos en principio, por la parte de la preservación de la vida de la persona.
Excelente, muy bien, muchas gracias César por tus aportaciones. Yo creo que ha sido muy fructífera esta sesión del programa, porque bueno, estamos tocando como algunos temas muy específicos y luego pareciera que el tema del suicidio es como nada más identificarlo, prevenirlo y platicar un poquito del tema, pero hay mucho que se puede estar debatiendo y comentando también al respecto. Y yo desde como cuestión de público, que lo veo desde afuera del juego de rol, se me hizo muy interesante porque sí alcanzaste a transmitir eso, César, como la desesperación de ya no sé qué hacer. Me dijo esto, lo estoy viendo mucho en riesgo. Se va a hacer algo, o sea, ayúdame porque se va a hacer algo, ¿no? Y es lo que comúnmente los amigos, la familia empezamos a sentir si hay una situación como muy cercana a nosotros. Y es ¿qué hago? ¿Cómo trato de decir algunas cosas? Porque como lo mencionábamos anteriormente, podemos sentir lo que la persona está sintiendo por completo. Muchas veces las recomendaciones son como desde mi sentir. Lo comentas, Matías, como sabes que aquí nosotros vamos a organizarnos, ¿no? Así como cuando va a ser una fiesta sorpresa, lo mismo, pero vamos a organizarnos en ese sentido para llegarle, ¿no? A Ricardo, porque si no va a ser más complicado. Si le decimos directamente va a estar con resistencia. Entonces mejor hay que buscar la forma de poder llegar. Creo que es algo muy bueno y creo que todos los que nos están escuchando no es como quedarnos en eso, no es como la respuesta definitiva de que entonces está el amigo que está mal, hay que organizarnos para que esté bien. También es importante poder acudir a terapia. Creo que es como de las cuestiones principales con un profesional de la salud mental, porque también es una cuestión que no está en nuestras manos por completo y también como lo mencionaste en ese momento, Matías, es una carga muy pesada para aquellos que están sintiendo la responsabilidad de poder ayudar. Entonces creo que es importante que esa responsabilidad más bien esté controlada. Yo creo que hay mucho por este tema. Matías, ¿quieres comentar algo más? Pequeñito, hay una sola cosa que rompe la confidencialidad cuando la vida de una persona está en riesgo o la vida de terceros. Esto es lo mismo. La confidencialidad de la amistad la rompe el momento en que tu vida está en riesgo. Bien, apuntarlo. Para todos los que nos están escuchando, hay que apuntarlo ahí en nuestro blog de notas o en el celular, o si van manejando ahí se detienen poquito y lo guardan en la memoria. Muy importante. Muchas gracias, Matías, por esta aportación. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Y antes de poder despedirnos, me gustaría que nos pudieran compartir algún material que pudiera servir de apoyo para esta cuestión del tema, ya sea un libro, ya sea un documental, un artículo, una película que nos pueda acercar un poco más. Matías, ¿tienes algún material que nos quieras compartir? Sí, la radio de ustedes. La radio de ustedes, esta radio que estamos hablando, es una forma de ayudar a mucha gente que seguro está queriendo saber información. Todo lo que hablamos hoy puede ayudar a acercar por lo menos a cierta información. Y justo como había mencionado lo de 13 razones con respecto a Acting Out y Pasaje al Acto, es una serie que puede ayudarnos a también ver cómo poder entender lo que es el Acting Out y el llamado de atención de un adolescente que, no quiero spoilear, pero es realmente difícil su posición por los momentos en los que trató de poder dar un llamado de atención y no fue escuchada. Así que recomiendo también eso. Excelente, muy bien. César, ¿tienes algún material que nos quieras compartir? No precisamente un material, pero sí unas actividades en las que pueden participar. Estamos a 2 días de que sea el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y como parte de las actividades que estamos llevando a cabo en la red de psicólogas y psicólogos en la que nosotros pertenecemos, y pues el día sábado precisamente a las 9 de la mañana vamos a realizar una conferencia en línea que se titularía Prevención del Suicidio y el desarrollo de conductas de autocuidado en las escuelas y en las organizaciones. Entonces, si ustedes quieren participar asistiendo a esta conferencia, vamos a dejarles en la descripción del video el link para que se puedan inscribir y que puedan recibir toda esta información. Entonces sería la invitación a que puedan participar como asistentes a esta conferencia. Excelente. ¿Tiene algún costo? No, pues es totalmente gratuito. Pues aprovechando, no yo importa, creo que todos los que... No importa en dónde vivan, así que de cualquier lugar y país pueden inscribirse. Perfecto, qué mejor oportunidad se puede existir en ese sentido para que todos los que estén escuchando puedan invitar a alguien que a lo mejor vean que está en esa cuestión, que conozcan a alguien que a lo mejor sea muy cercano a otra persona. Creo que es muy importante. Muchas gracias por esas aportaciones. De mi parte quiero compartirles unos libros, unos documentos muy importantes que pueden encontrar en internet. Uno se llama La Conducta Suicida del Sistema Nacional de Salud, muy importante porque menciona qué tipo de circunstancias
Otro se llama Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales del Programa Nacional de Prevención del Suicidio de Chile, y un libro muy interesante que se llama Suicidio y Prevención de Fernanda Masilla, donde también habla precisamente de esta parte, la conducta que llega a tener un suicida y qué tipo de prevenciones podemos llevar a cabo. Quiero recomendarles dos documentales muy buenos de la televisión española, el RTD, La muerte silenciada, y el otro se llama Suicidio, la pandemia oculta, en donde analizan profundamente con algunos especialistas cómo se alcanza a percibir ese tipo de situaciones desde afuera. Yo sé, son documentales, a lo mejor puede ser algo pesadito, son como de 1 hora, los pueden encontrar en internet de manera muy sencilla, pero nos llena bastante para conocer e identificar algunas características. Y finalmente recomendarles algunas películas, porque también estaba pensando, dije, bueno, igual no repetir las películas que ya había comentado, para que todo lo que nos estén escuchando puedan pasar a los capítulos anteriores a checar qué habíamos recomendado. Pero hay una película muy buena que se llama Melancolía, es de Lars von Trier, muy interesante porque se ve la cuestión de cómo uno llega hasta cierto borde respecto a las emociones que se están manejando. Otro se llama Interiores, de Woody Allen. Esa película de Interiores es como un corte muy de cine de arte y es como muy profunda, entonces hay que tener ahí como sí mucha paciencia para poder captar todo lo que estamos hablando. Yo creo que con la intención de verla en ese sentido sobre la cuestión del suicidio nos dice mucho también. Y finalmente una película muy padre que también es comedia, entre comedia y también reflexiva, que se llama La pequeña Miss Sunshine. Muy buena también porque tiene que ver con esta cuestión, una familia disfuncional, que yo sé, todas las familias son disfuncionales, por supuesto, pero acá son como a los extremos, ¿no? ¿Qué siente una persona? ¿Qué siente la otra? Y es donde una niña pues gana un premio, una cuestión como de belleza, y pues van todos a acompañarla y apoyarla, y en todo el camino se va viendo cómo es esa estructura de la familia y también qué situaciones nos pueden llevar al borde y qué de otras cosas estamos como completamente aislados de conocimiento. Entonces es muy interesante, espero que pues ya tengamos ahí material para poder manejar y masticar muy bien. Y pues más que nada agradecerte, Matías, que pues desde allá, desde Argentina, nos puede estar acompañando. Gracias también como a esta tecnología que nos permite compartir información tan importante y también toda la información que nos compartes tú. Muchas gracias a ustedes porque me encanta la radio, me encanta hablar con ustedes, me parecen recopados, me gusta la charla que hacemos y otra vez agradecerles la oportunidad de poder hablar. Excelente, los micrófonos están abiertos, Matías, cuando gustes estar por acá, aunque digas, ay, pues de qué hablarán a lo mejor este día, ¿no? Bienvenido, ahí nomás nos avisas y puedes entrar por acá. Bien, muchísimas gracias. Excelente, y también muchas gracias, César, por acompañarnos aquí cada jueves con temas tan interesantes y estos puntos de vista desde tu área. Como siempre es un placer estar aquí compartiendo este espacio que nos motiva a la reflexión. Ya para despedirnos, Matías, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales o cómo pueden hacerlo? Bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer por mi mail, matiasseitu@gmail.com, o por mi Instagram, que siempre semanalmente subo contenido, videos semanales, Lic Matías Seitune, Lic de licenciado. Lic Matías Seitune. Ricardo, ¿cuáles son tus redes sociales o los medios en cómo nuestros auditores se pueden poner en contacto contigo? Yo estoy en las redes sociales como SIC Ricardo García, tanto en Facebook como Instagram, y también les paso por ahí mi teléfono si me quieren mandar algún WhatsApp, es 4431-984230. Perfecto. A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o también se pueden poner en contacto conmigo a través de mensajes en WhatsApp en el 4431-438478. Perfecto, muy bien. Y bien, queridos amigos, adoro al público. Así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.